Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Levítico capítulo 15 nos va a hablar de algunas impurezas que tenía el pueblo y que tenía que evitar. Dios habita en el tabernáculo, que es el lugar santo, donde está la presencia de Dios. Entonces la gente, cuando se acercaba a este tabernáculo, tenía que estar limpia físicamente y espiritualmente. Cuando el hombre adquiría una enfermedad de transmisión sexual y su semen se contaminaba, él tenía que esperar a que esta enfermedad se quitara, dejar pasar 7 días y al 8º día se tenía que presentar con 2 avecillas para que el sacerdote presentara ofrenda por culpa y holocausto. No está hablando del semen normal, del semen sano, está hablando cuando el semen se infecta o cuando esta enfermedad produce obstrucción del canal en el hombre. Todo el tiempo que el hombre durara infectado, todo donde él se sentara y alguien se sentaba ahí, estaba inmundo el que se sentaba ahí. O bien, si este hombre comía en una taza de barro, esa taza de barro había que romperla. O era un recipiente de madera, había que lavarlo muy bien para que quedara limpio. Las enfermedades de transmisión sexual entre los hebreos eran muy vergonzosas, porque allí en esa zona estaba el sello del pacto con Dios, la circuncisión. Esto hacía impuro al hombre y no podía acercarse al tabernáculo hasta que quedara limpio. En el caso de las mujeres, una mujer durante su menstruación no podía acercarse al lugar del tabernáculo. Una vez terminada su menstruación tenía que esperar 7 días y presentar sus avecillas al sacerdote y entonces podía entrar. Todo lugar, también durante su menstruación, donde se sentaba era impuro. La gente no podía acercarse a tocarla porque quedaba impura. Y entonces hasta que ella terminaba su menstruo o terminaba su sangrado, que recuerden que hay una mujer que se acerca a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y esta mujer ¿cuántos años tenía menstruando, sangrando? 12 años de que esta mujer era impura, que no tenía acceso a los servicios sacerdotales y que nadie la tocaba. Y como esta mujer en su desesperación dijo, si yo tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. A nuestro amado Señor lo estaban apretando, él iba caminando y la gente se arremolinaba. Y entonces él dice, alguien me tocó. Dice, salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Y la mujer estaba temblando, temerosa de que había hecho algo mal porque había tocado a un rabí y tenía 12 años menstruando. Y entonces dice, mujer, tu fe te ha salvado. Y ya hemos explicado que la fe que tenemos viene de Dios, si no, no tendríamos fe. Se terminó el capítulo 15. Vámonos al capítulo 17, porque el 16 ya lo vimos, el Yom Kippur, el día de la expiación. Dios había dicho que cualquier gente que matare un becerro, una cabra o un carnero, tenía que matarlo y ofrecerlo en el tabernáculo. No podía ser fuera del tabernáculo, porque ellos venían saliendo de Egipto, y en Egipto se acostumbraba a matar en lugares abiertos. Se aprovechaba para hacer una ofrenda al dios Sol, al dios Moloch, a quien sea. Dios dice, eso no va a pasar en ustedes. Cualquiera que sacrifique sangre tiene que ser en el tabernáculo y tiene que entregarlo al sacerdote. Y entonces él hará ofrenda de paz y ustedes podrán comer un poco dentro del tabernáculo. Está prohibido aquel que sacrifica sangre y no la lleva al tabernáculo. Para desobedientes los hebreos, todo lo que Dios le dijo que no hiciera, lo hicieron. Dice, el que degüelle dentro o fuera del campamento, campo abierto, vaca, cordero o cabra, y no lo traiga al tabernáculo, queda excluido del pueblo. Ese hombre tenía que morir. Qué delicado era no hacerlo como Dios quería. No sacrificarás jamás ofrenda a demonios. ¿Quiénes son estos demonios? La traducción es Serim, peludos. Ellos creían que en el desierto habitaban machos cabríos gigantescos
chivos gigantescos peludos y eran demonios. No sacrificaréis a ellos. El pueblo hebreo tenía una tendencia muy propia en su sangre de hacer idolatría. Le encantaba apartarse de Jehová. El mismo Salomón construye templos a sus mujeres, se metió a los templos paganos, hasta que son castigados y son llevados a Babilonia y a Siria. Ahora se fueron al otro extremo, se volvieron fariseos, excesivamente cumplidores de la ley y viendo que todos la cumplan. Estatuto perpetuo para siempre, por supuesto, para Israel hasta que venga Jesús. ¿Dónde hacemos sacrificios nosotros? Primera de Pedro 2:5, ¿qué dice ahora? ¿Dónde se van a llevar a cabo estos sacrificios espirituales? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Todo lo que hacemos bien son sacrificios espirituales, pero no son aceptados por Dios a menos que sean por medio y para Jesucristo. Todo sacrificio y toda buena obra, si no es por medio de Jesucristo, no es acepta a Dios. Sí tenemos un altar, y ese altar es, dice el Hebreos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el que entró al lugar santísimo, no en un tabernáculo hecho con manos de hombre, sino el tabernáculo que está en el cielo, y nos dio entrada directa al lugar santísimo. Quien entiende esto y lo cree, tiene acceso a Dios. No tiene que atravesar un tabernáculo. Usted ahora, a través de la sangre de Jesucristo, entra directamente al lugar santísimo y Dios le escucha. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ustedes? No, pues Jesucristo es un buen líder espiritual y es bueno seguir a Jesús porque uno se hace bueno. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús lo que vino centralmente es hacer un sacrificio vicario por nosotros, morir en la cruz y darnos apertura y acceso a Dios Padre y tener vida eterna. Vida que bien se porta. Pues qué bueno, me da gusto. Pero lo más importante es que él entienda qué significa el sacrificio de Jesús. Si no lo entienda, que ya deje de beber y que se mueva y qué bien se porta. Pedro dice, ¿qué significa Jesús para ustedes? Para vosotros, pues, los que creéis en Jesús, para usted Jesús es precioso y lucha por no ofenderlo. Hace lo más posible y cuando lo ofende usted se lastima y dice, Dios mío, perdóname porque te he ofendido con mis actos. Porque para usted Jesús es precioso, pero para el que no cree es piedra de tropiezo. Con ese tropiezan todos. Pero para los que le amamos y lloramos por nuestro pecado, Jesús es precioso. Con él tenemos entrada al lugar santísimo. No, Jesús es como un Santa Claus, lo veo yo, cada vez que le pedimos nos da abundantemente. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús dice, el que no tome mi cruz y no me siga, no es mi discípulo. Y luego terminamos con Hebreos 8, 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el que está en el cielo, que levantó el Señor y no el hombre. Ahí está el sumo sacerdote que nos dio entrada al lugar santísimo, no del templo de Moisés, sino el que está en el cielo. No se debería sacrificar sangre fuera del tabernáculo, tenía que ser con el sacerdote a fuerza. Hoy usted tiene que hacer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. El verso 10 que dice prohibición de comer sangre. Apareció una hermana que nos puso un ejemplo. Una vez la invitó una vecina a comer sangre. Entonces compró bastante sangre y la puso a hervir. Pero cuando destaparon la olla, estaba lleno de gusano. Y era Dios quien había dicho que no comieran sangre. Yo respeto a usted, hermana, si no come sangre. También respeto al que come sangre. Si eso es cierto, entonces ¿por qué en la Biblia no lo dice así? Si usted va a defender el no comer sangre con el Antiguo Testamento, usted también debe defender que cuando usted está menstruando o alguien tiene una enfermedad impura no debe venir al templo, ¿eh? Dice la Biblia, porque la vida de la carne está en la sangre. Y la sangre, dice Dios, la he dado para expiación de pecados. No debe comerse sangre. Dice Dios en Génesis 9:4. Yo les platico. Está Noé saliendo del arca. Y Dios le dice que se puede alimentar de todo lo que hay, de toda carne,
pero no debe comer sangre. Mucha gente que argumenta que no se debe comer sangre y además que respetamos, dice de que esto es antes de la ley levítica, porque es Noé. Si usted cree eso, no es problema. Nada más no esté obligando a no comer sangre a otros. Y el hermano que come sangre, por favor, cuando está un hermano que no le gusta que coman sangre, ¿qué tiene que hacer? Pues no coma usted sangre, no ofenda a su hermano. No es hipocresía. Luego en Levítico 7:26, no lo busquen porque ya lo vimos. Y 7:27, no comeréis sangre, Levítico. Levítico 17, que estamos viendo ahorita, 10:14 y 19:26, no comeréis sangre. Deuteronomio 12:16-23, no comeréis sangre. Deuteronomio es el libro que se escribe antes de entrar a Canaán. Y Dios le recuerda, cuidado con la sangre. Y leo 15:23 de Deuteronomio, cuidado con la sangre. Ya son muchas, hermano, no hay problema. Si usted cree que no se come sangre, pues no la coma, ¿no? Esto trajo problemas en la iglesia primitiva, porque como el evangelio fue anunciado a todos, Pedro está en un sueño, tiene mucha hambre, y de pronto el libro de Hechos dice que se desenrolló una sábana, y había todo tipo de animales, hasta avestruces, todo, ¿no? Y Dios le dice a Pedro, come, tienes hambre. No, Señor, yo soy judío, jamás he comido esas cosas. No llames impuro a lo que yo ya santifiqué. Y está hablando también de los judíos, de los gentiles que iban a ingresar al reino a través de la iglesia. Entonces, Pablo está predicando en toda Asia, Pedro en Jerusalén, y llegan muchos gentiles a la iglesia. El mismo Pentecostés, después del Pentecostés se agregan gentiles. Y entonces, todos unánimes en la iglesia, felices, griegos y hebreos y otros de otros lugares, felices comiendo a la mesa. Pero, oh sorpresa, los griegos no tienen problema en echarse sus carnitas, su tasajo medio asado, todavía con poquito de sangrita, y los hebreos están ahí diciendo, Dios mío, ¿qué están haciendo estos hombres? Y esto ya recibieron el Espíritu Santo, y hay un gran conflicto ahí. Dicen algunos fariseos convertidos al cristianismo, hay que circuncidarlos, y entonces genera un problema. Y esto da origen al primer concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, año 49 o 50. Estaba Jacobo, estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Bernabé. Se levanta Pedro y habla lo que Dios ha hecho ahí con Cornelio. Se levanta Pablo. Jacobo decide, llevado por el Espíritu Santo, indudablemente, decide que los gentiles, ahora en la iglesia, que por favor se les recomienda 4 cosas. Hechos 15:19. Por favor, absténgase de 4 cosas para que los hebreos no se sientan lastimados. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, esos que sí comían carne y sangre. Aquí hay que aclarar algo, hermano. Cuando Dios está prohibiendo en Levítico no comer sangre, era porque los pueblos que estaban alrededor comían sangre líquida, tomaban sangre. Cuidado con eso, porque ahí está la vida de la carne, y además la uso para expiación de sus pecados, en lo que llega el Mesías, que va a ser un solo derramamiento de sangre, no va a haber más. Se les pide que se abstengan de 4 cosas. Primero, contaminación de los ídolos, muy obvio, ya tienen a Jesucristo. De fornicación, por supuesto, libertinaje sexual, de ahogado, de un animal que se ahogó y que se lo comen, y de sangre. Por lo tanto, aunque usted diga misa, pastor, yo no como sangre, ¿y yo qué le tengo que decir? Pues la felicito que no coma sangre. Nada más, hermana, no esté obligando a otros a no comer sangre. Porque el otro, al que le voy a recomendar, cuando coma con usted, le voy a decir, mire, cuando usted esté en la casa de la hermana fulana, absténgase de comer sangre, por favor, no la lastime. Pero cuidado, hermana, no vaya usted a estar diciéndole a él que él es pecador, que es impuro porque ha comido sangre. Es hipocresía, no, hermano. Si Dios continuara prohibiendo en el Nuevo Testamento que se comiera sangre, ¿no lo hubiera dicho en Corintios? ¿No lo hubiera dicho en Romanos? ¿No lo hubiera dicho en Efesios? ¿En Colosenses? No comer sangre, hasta en el Apocalipsis, no comer sangre. Pero no, porque ya se había hecho el sacrificio vicario de Cristo para quitar el pecado. Colosenses 2:16. Pablo, hablando a la iglesia de Colosa, por tanto, nadie, aun los fariseos que vienen también enseñados, nadie os juzgue en comida o en bebida, lo que entra por la boca, o en cuanto a días de fiesta. Tienen que guardar las lunas nuevas, porque así lo hacemos los hebreos. Eso es la ley. Estamos en la gracia. Ya no, pero tiene que ser sábado. Eso fue en la ley. La iglesia se reunía los domingos, primer día de la semana.
Pero si usted no puede reunirse otro día para adorar a Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se los digo tantas veces porque hay tanta tendencia judaizante hoy en la iglesia cristiana. Los que escaparon del carismatismo histérico ahora están cayendo en judaísmo. Mateo 15:10, que también viene en Marcos 7:24. Es Jesús nuestro Señor. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Ay, hermano, esta mujer, qué bonito que no come nada de sangre. Ah, pero tiene un pico, hermano. Cada vez que habla está tan brava esta mujer. Pero si no come sangre, ah, qué bien. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, lo que tenemos en el corazón es lo que hablamos. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Señor Jesús se le olvidó de la sangre. Algún fariseo va diciendo: Señor Jesús, diga algo de la sangre. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, no del que ha comido sangre. Insisto, hermano, si usted aún cree que como Dios se lo dijo a Noé, y lo dijo varias veces en Levítico y Deuteronomio, no debe comer sangre, yo lo respeto, no hay problema, vamos a seguir adelante. No nos vamos a dividir porque come sangre o no come. Nada más no obligue a otros. Y el que come sangre, no ofenda a otro. Ay, mire, no me pasa nada. Y mire mi morcilla. Me la estoy comiendo y no me pasa nada. No ofenda. Romanos 14, del verso 1 a 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, a estar ahí peleándose. No. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, que dice: no debo comer nada de carne porque en la carne viene la sangre. Otro que es débil come legumbres. El que come sangre, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido por su sacrificio en Cristo. Bueno, si usted no come sangre, yo la felicito, qué bueno, pero también tenga cuidado. Cuando coma pollo o coma cualquier carnita de res, casi debe incinerarla, porque si no la quema totalmente quemada, quede casi carboncito, hay sangre. Y una vez se lo digo. Ay, no me diga, sí se lo digo. Porque usted que dice que no hay que comer sangrita, pues debe tener mucho cuidado en estar violando ese mandato. Si va a cumplir la ley, va a ser toda, no nada más una. La ley se cumple toda, porque la ley es por obras. En el Nuevo Testamento es por gracia, por fe en Cristo. Pero hay más, hermano, para terminar una vez lo de la sangre. Ahí mismo en Romanos 14, el versículo 6. El que hace caso del día, o sea, porque ellos se dejaban llevar por los días y los soles y todo lo que el hebreo sabe. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que no come sangre para el Señor lo hace. El que come sangre para el Señor lo hace. El que come para el Señor, come. Incluyo la sangre, porque da gracias a Dios. Hermanos, siempre que recibimos nuestro alimento, debemos acordarnos de nuestro amado Señor que ha provisto. Sean frijolitos en humildad o lo que sea, legumbre, Dios ha dado, y ahí estamos. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Más allá que si come o no come sangre, es si da usted gracias a Dios. ¿Quién está hablando? Pablo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, y la sangre, yo sé, porque Pablo se dejaba dirigir por el Espíritu Santo, y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Repito, si usted cree que es incorrecto comer sangre porque se lo dijeron a Noé, no coma. No vamos a contender por esas cosas. Siga usted en la fe en Jesucristo. Siga amando a Jesús, que es precioso. Eso es hipocresía. No vendría en la Biblia. 14:14 y terminamos con 14:15. Esto es por amor, hermano, no es hipocresía. Pero si por causa de la comida tu hermano es constritado, siente que no debe comer sangre. Mi hermano al que quiero se pone triste, no es hipocresía. No hagas que por la comida tuya, por estar comiendo sangrita, el otro esté triste y se pierda. Es un sentido. Se pierda aquel por quien Cristo murió. Con eso termino el tema de la sangre. Bien, vámonos al capítulo 18 de Levítico. Actos de inmoralidad prohibida. Dios quería un pueblo santo. Santo es apartado. Le va a dar mandatos que van contrarios
a lo que todas las naciones hacían. Todas las naciones podían, no había problema si alguien vivía con su mamá en amaciato. Y se da cuenta que hoy hay tendencia a eso, a tolerar todo tipo de actividad sexual y aún en consanguinidad. Cuidado, le dice al homosexual que es un pecado la homosexualidad. No seas homofóbico. La homosexualidad es un pecado, quieran o no quieran. Y de repente ve que dos hombres están dando unos besotes. Yo soy de una familia tradicional, traigo a mis hijos que han sido educados de forma tradicional. Pero cuidado, les dices algo porque tú sí, homofóbico. Todo esto se está pareciendo a las culturas que estaban alrededor de los hebreos antes de entrar a Canaán. Por eso Dios pone estatutos en cuanto a esto. Y algo muy clave, la mujer del prójimo se respeta. Ahora sí vamos a la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Recuerden que el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, es con la tendencia de desegipciar a los hebreos, quitarle el corazón de Egipto que traían. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual van a entrar 40 años después, ¿no? A la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra. Verso 5. Por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá. El hombre vivirá. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. En este contexto, descubrir su desnudez es un eufemismo. Eufemismo es cuando se dice con otras palabras más suaves algo que es fuerte. No descubrirá su desnudez, no tendrá relaciones sexuales con él o con ello. No descubrirá la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¡Ay, qué espantoso! Se hacía. Y también los hebreos habían copiado bien. Verso 7, no sexo con tu padre o con tu madre. Verso 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre con tu madrastra. Si tu padre ya tiene una mujer, murió su primera mujer que es tu mamá, pero ya tiene otra esposa, no descubrirás su desnudez, es desnudez de tu padre. 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Tu hermana, ya sea la que nació en tu casa o si tu padre anduvo por allá, tienes una hermana, no descubrirás su desnudez. Verso 10, tu nieta, no te meterás con tu nieta, dice, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya, de ahí viene tu nieta. El verso 11 dice, tu media hermana, hija de tu padre, no descubrirás su desnudez, tu media hermana. Verso 12, no descubrirás la desnudez de tu tía paterna, la hermana de tu papá. Verso 13, no descubrirás la desnudez de tu tía materna, la hermana de tu mamá. No debe ser así en el pueblo de Dios. Verso 14, no descubrirás la desnudez de tu tío o de la esposa de tu tío. Verso 15, no descubrirás la desnudez de tu nuera, prohibido. Verso 16, no descubrirás la desnudez de tu cuñada. Como se parece tanto a mi esposa, también me gusta. Verso 17, no descubrirás la desnudez de la madre y de la hija. Tener a las dos, esto sí es más común aún en nuestra época. No tomarás a dos hermanas en vida, haciéndolas rivales. Dos hermanas en vida. Jacob tenía a Raquel y a Lea, ¿y qué pleitos se aventaron? 19. No descubrirás la desnudez de tu esposa durante la menstruación. Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. 20 y 21. En forma general, la mujer ajena es ajena. Y punto. Y si te empieza a gustar una mujer ajena, desde que empieza el sentimiento debes coartarlo. O si te empieza a gustar un hombre ajeno, desde que empieza ese sentimiento pequeñito, antes de que se haga un arbolote, di no, date la vuelta, empieza a pensar en otra cosa. Tampoco echarás tus hijos a Moloc, un dios pagano. Y de acuerdo a la agricultura, cuando empezaba esto, si usted tenía 10 hijos, al más chiquito, usted podía pasar entre 2 columnas de fuego y al terminar de pasar, usted echaba a su hijito pequeño en el fuego. Eso lo hacían los hebreos también. Verso 22,
sodomismo, homosexualidad. No te echarás con hombre como si fuera como con mujer, porque esto no solamente es un pecado, es abominación. ¿Usted se va a poner a discutir con un homosexual que no conoce a Dios? Es que es pecado. Para él este libro no vale nada. Para usted vale todo porque usted ha creído en Cristo. ¿Para quién es pecado? Para ti, para ese libro, para mí no. Y ahí está uno luchando, ¿no? No tiene temor. De todos modos, usted tiene la obligación de decirle que es pecado y que también usted es pecador, pero redimido por la gracia. Y finalmente, zoofilia. Había relaciones sexuales entre animales y mujeres y entre animales y hombres. Dios lo prohíbe. Zoofilia, no. Verso 23. Y luego le dice, si esto es lo que hacen las naciones donde ustedes van a ir a habitar, que es la tierra de Canaán, y esto es lo que hace la nación de donde ustedes son sacados, Egipto. No haréis esto. Si hacen esto, morirán, no cumplirán la palabra de Dios. ¿Qué resumimos de todo esto? Primero, que cuando un hombre estaba impuro porque se había infectado en sus genitales, o la mujer estaba menstruando y tenía una enfermedad que continuaba menstruando, no podía acercarse al tabernáculo hasta que estuviera limpia de estas impurezas. Mire qué meticuloso era el Señor para que alguien se acercara al tabernáculo. Debería estar limpio físicamente y religiosamente. Yo sé que estamos en el tiempo de la gracia y Jesús nos abrió para entrar al lugar santísimo del cielo. Pero eso quiere decir que seamos irreverentes en su iglesia. Estamos en la gracia. A ver, pásenme una torta, me la estoy comiendo. Un chicle. Debemos guardar cierta reverencia. No vamos a hacer que no mueva ni una pestaña. Hay libertad, hermano, pero con una conciencia. Recuerde que cuando celebramos la Santa Cena debe ser con reverencia, cuidando las formas, porque ciertamente estamos aquí por gracia y ya no estamos bajo la ley, pero debemos de guardar reverencia y respeto al lugar de oración. Después de eso pasamos al tema de la sangre y ya finalizamos con temas de impurezas sexuales. Dice Pablo, y qué bueno que lo dice Pablo, porque la ley del pecado que mora en mí, lo que quiero hacer no hago, lo que aborrezco lo hago. Reconozco que la ley es espiritual, pero yo tengo una ley en mi cuerpo, la ley del pecado. Pablo diciendo eso, Pablo conocía de luchas contra el pecado. Entonces, Señor, límpiame, porque no quiero ofender tu santo nombre con mi pecado. Señor, me duele cuando peco, soy como Pedro que cuando peca se pone a llorar, porque temo, porque Dios y Jesús es precioso para mí. Entonces ayúdame. Jamás he dicho que con el tema de la gracia usted va a irse a pecar. Como ya es salvo, pecaremos para que la gracia abunde. Nunca jamás sea así. Dicen que el sacerdote en el Yom Kippur agarraba con el hisopo y rociaba el altar del holocausto y quedaba santo, ¿sí? Por eso Hebreos dice, si esa sangre de machos cabríos limpiaba el altar, ¿qué no será la sangre de Jesucristo, que quitó el pecado del mundo? Y luego remata entonces Pablo diciendo, ustedes han sido, los que son creyentes, ustedes han sido rociados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo no van a estar justificados? Señor, te damos gracias. Somos contritados por nuestro pecado a través del Espíritu Santo. Pero también se renueva nuestra alegría y nuestro gozo de saber que somos salvos. Señor, qué grande eres y qué preciosa es tu sangre. No éramos ni dignos de ser rociados por ella, pero fuimos rociados por la gracia. Y nuestro pecado fue pagado por el poder de la sangre de Cristo. Tu pueblo se regocija en esa paz que ha encontrado en ti y en la cruz. Pablo dijo, me he propuesto predicar solamente a Cristo y Cristo crucificado. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Redímenos siempre con tu sangre bendita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23.
Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.